No, que usted hable en contra de los Estados Unidos. Yo no hablo en contra de los Estados Unidos. ¿Quién dijo que yo hablo en contra de los Estados Unidos? Sí, 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 sí. Poniendo direcciones. Oyeron a una muchacha que vivía en Texas, porque era hija, creo, de una militar en Cuba. Y le hicieron mierda. Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, y ese nivel de chivatería y de mala leche. Ustedes se los miren. La vida. Hola, hola, hola a todos los que van llegando. Estamos transmitiendo vía Facebook. Estamos transmitiendo por acá, Buitrago Vertical. Hola, Monraúl. Y estamos transmitiendo por prueba de ideas. Estamos transmitiendo por 3 lados. Hoy titularemos Sal de la Matrix. Y es por una conversación que tuvimos hoy en un live de Lone Wolf. Y él decía, cosa curiosa, que él era de extrema derecha. Yo he contado varias veces que yo soy cubano-dominicano, en República Dominicana mantengo buena amistad con gente de derecha. Claro, hay un área de la derecha. Yo sé que los que somos de izquierdas nos la damos de sabiondo. La gente de izquierda indiscutiblemente lee más que la derecha. Y ustedes se dan cuenta, los argumentos de la izquierda, de la derecha, siempre es bruta. Siempre es repetitiva, molestan. La derecha está comprobado que apela mucho a, hola Eduardo, la derecha apela mucho a la fake news, comenzando por Donald Trump. Siguiendo por Marco Rubio, y las estadísticas, la gente que es de Chile, estamos aquí en TikTok y aquí en Facebook y aquí en TikTok también. La gente, los que quieran subir, que suban. Hoy vamos a estar 1 hora, comenzamos, vamos a ponerle a las 8:28, 8:30, hasta las 9:30. La derecha normalmente es bruta, hay un segmento de la derecha que es hasta estúpida, y se creen, por ejemplo, se creen que el comunismo mató a no sé cuánta gente, que el comunismo, hola William, mató a no sé cuánta gente, cuando el comunismo de la Unión Soviética llega a la Revolución de Octubre. A partir de ahí se desata una guerra civil entre bolcheviques y mencheviques. La historia está ahí. Y cuando avanzan un poco, entonces viene la Segunda Guerra Mundial y después viene la posguerra. La posguerra es tratar de salir del destrozo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y con todo eso, mandan el primer cohete al espacio. Hola, mira, saludos de Vietnam por aquí. Aquí estamos, el francotirador cubano, muy bien. Raúl y Rogelio. Y esto se está llenando aquí también. Hola, llegando la gente de México, por ahí anda Ivette. Hola, la gente de Facebook, ¿cómo ustedes están? Y por acá también. Entonces, con todo eso, la Unión Soviética logró ser un país desarrollado dentro del comunismo, ¿no? En el comunismo no podemos pensar de que se iba a desarrollar, la gente de Venezuela, que se iba a desarrollar el tema del mercado, la moda. O sea, dentro del comunismo lograron poner el primer satélite alrededor de la Tierra, la perrita laica después, y luego Yuri Gagarin. Hola Orlando. O sea, los avances de la Unión Soviética son indiscutibles. Y hay derecha de esta que son tan brutos, son energúmenos. Hola Roberto. Son energúmenos que creen, no, les meten un cuento, no, que la hambruna desatada por los comunistas. Hola Didi. Y ellos se creen esa vaina. Y así hola Manny, se han creído muchísimos cuentos. Se creyeron el otro día de que los iraníes le quitaron la vida, que el gobierno de Irán le quitó la vida a 40,000 personas. O sea, son brutos. Y por más que uno le dice, pero oye, así mismo, viva Cuba libre de presiones, viva Cuba libre, democrática, socialista, patria o muerte. Para que la gente que suba aquí sepa que este live es de patria o muerte. Hoy estaba precisamente con Didi. Hola Manny, ¿cómo tú estás? Hola Javier, por aquí, Osbel. Dula. Así, bien revolucionaria. Y Lone Wolf me decía de que él era de derecha y se había como que ablandado. Y le dije, es que hay una sola cosa.
tú estabas dentro de la Matrix. Hay una Matrix, la derecha ha logrado que los pobres, que ganan sueldos de mierda, que tienen derechos dados por la izquierda. Las 8 horas quienes la lograron fueron la izquierda. O sea, todos los derechos sociales que tienen lo que en España le llaman los fachos, se los dio la izquierda. Todas las luchas sindicales, la Internacional Socialista. Hola, Rivero. ¿Cómo tú estás, Rivero? Todos esos logros se los dio la izquierda, y los fachos, la derecha, es tan bruta. Tan bruta. Oye, en Cuba se gana $4 al mes. Oye, ¿te das cuenta? Son mentepollo. Son mentepollo. Así mismo. Viva Cuba, cojones. Son mentepollo. O sea, alguien que dice que alguien gana $4 sin ver el contexto. Harold, ponte que te vas. Hoy estoy caliente. Viva Cuba libre. No me hable más de Cuba porque te vas. Fuera. Entonces, ¿qué yo le decía a Lone Wolf? ¿Qué le decía? Que la derecha, y sobre todo esta crápula de Miami, la crápula, los gusanos de Miami. Por ejemplo, aquí hay un programa famoso. Hay alguien en una moto por ahí, está haciendo mucho ruido, la perrita. La radio nacional aquí, la radio matutina más vista, entrevistaban como parte de la matriz a Pedro Cercek, y a Carlos Alberto Montaner. Hola, Juan. Hola, Joan. Aquí la gente Facebook. Entonces, ¿qué tú puedes pensar de que vas a tener una línea editorial equilibrada cuando pones a un gusano como Pedro Cercek, y que el infierno lo tenga en su lugar? Acá, gracias, José, la gente de Cuba, a Carlos Alberto Montaner, que se hizo rico. Carlos Alberto Montaner, acusado por terrorismo en Cuba, se hizo rico vendiendo un libro que di que la Cuba post Castro. Se hizo rico, mucho dinero hizo. Porque había gente que leía eso. Ay, sí, que Cuba el comunismo se va a derrumbar cuando se muera Castro. Y el que se murió fue Carlos Alberto Montaner. Que el infierno le tenga su lugar, porque seguro que estaba en un lugar. Esto no es que porque tú estás muerto yo te paso la... Olvídense de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas cuando tú estás en ese... Yo contaba hoy en ese live de que yo llegué a Miami y yo veía en la campaña electoral de Miami videos de Raúl Castro. Y yo decía, ¿pero es que estamos en Cuba? No, en Miami. O sea, en Miami se vive una Matrix. Ustedes ven la película Matrix, eso es Miami. Eso es Miami. La gente por la mañana, Cuba. La gente, hay mucha gente en Miami que cree que Cuba es, hola Joel, que Cuba es Miami. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vienen las redes, Facebook. Sí, en Facebook casi todos son cubanos los que se conectan. Y aquí se conectó el productor cubano que está desde Holguín, en TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Al irrumpir, sobre todo el TikTok, que permite tanta participación y permite tanta brechadera, porque tú puedes ver un live y ponerte a escuchar y hasta grabar todo lo que están diciendo en el live. Y ahí a veces se tiran, hola Rulo, la gente Cienfuegos. Mi primera esposa fue cienfueguera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se rompe la Matrix. TikTok ha venido a romper la Matrix. Gracias, Juan. Han tirado la Matrix al piso.
se acabó el control del relato. Se acabó el control del relato. En la radio de Miami creo que había un solo programa, el de Aruca, y un poco después Mundo, que después se viró y ahora se volvió otra vez. Pero en Miami casi toda la radio, televisión, todo es anticastrista. E inclinados a que se mantenga el bloqueo contra sus propios compatriotas, creando los superlativos de la gusanera que son los hijos de puta. Porque tú puedes ser adverso a la revolución, pero ya cuando tú quieres que invadan a tu gente, que la boca extranjera invada tu país, ya entonces tú no eres gusano, tú eres un hijo de la gran puta, y lo que deberías es liquidarte. Son gente de la peor calaña. Como tú, por ejemplo, yo que soy de Marianao, ciudad de La Habana, por ejemplo, Cienfuegos, una ciudad preciosa en el sur centro de Cuba. Y estos hijos de perra quieren que bombardeen Cienfuegos. Que venga el gringo solo porque ellos no tienen los overojos, lo que hay que tener los hombres, de hacer lo que hizo Martí, porque Martí lo hizo. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que caigan los Estados Unidos sobre nuestras tierras de América. Martí, que es un tipo de cuello con vaca, que tal vez nunca corrió 100 metros en su vida, cogió un día un bote y un machete y se fue para la Manigua. Y luego vino Fidel. Esta gente están tan enfermos, y mire, por eso le digo que es una Matrix. Yo incluso, hola Lázaro, yo incluso no los condeno. Y cuando le digo que son hijos de puta es para que salgan de la Matrix, porque se han vuelto unos hijos de puta. O sea, ¿cómo puede ser que tú termines en tu odio por haber sido un cobarde en Cuba? Un cobarde en Cuba. Porque ¿qué hizo Martí? Se fue para la Goma, para la Manigua. ¿Qué hizo Fidel? Se fue para la Manigua. ¿Y qué hacen estos hijos de perra en TikTok? Ay, sí. Ay, invasión. Ay, a eso le quedan días. Ay, anexión. Ay. Y yo le decía a Wolf que es una enfermedad. O sea, a ver, tú te vas para Miami. Cogiste y emigraste para allá. Cuando llegas, te acoges a las leyes esas que te permiten estar en Cuba, en Miami. La ley esta. Hay un tipo aquí y yo le voy a denunciar su comentario. Puso un comentario abusivo. Déjame poner bullying o acoso. ¿A quién me está acosando a mí? Y se lo envió a Facebook. Y entonces, en vez de penalizarme a mí, lo mandé a penalizarlo a él. Esto es así. Abdul Sinwan. Déjame ver si me da tiempo, porque hoy estamos cortos de tiempo. Ya yo lo bloqueé de Facebook. Y esto es algoritmo, ¿eh? Cuando yo, que estoy haciendo un live, vengo y lo denuncio a él y le pongo que es bullying, el strike se lo cantan a él, no a mí. Miren qué fácil es esto. Aquí yo bloqueo, pero también el algoritmo dice, lo están bloqueando. Entonces, tú llegaste a Miami, te dieron unas ayuditas, tú no sé qué, bla, 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 pero cuando tú saliste, de pronto te das cuenta que la gente en Miami, los que tienen casa, hola Margarita, los que tienen casa, Margarita desde Canarias, se conectan desde el mundo entero. Los que tienen casa la están pagando 30 años y al final tienen que seguir pagando la casa. O sea, tú terminas de pagar tu casa, la hipoteca, y tienes que pagar un impuesto sobre la renta. Si tú no pagas ese impuesto sobre la renta de una casa que tú dices que es tuya, tú la puedes perder. O sea, en Estados Unidos no es verdad que tú tienes casa. No es verdad. Y los carros, terminas dándote cuenta de que tú vas a cualquier dealer, que allá le llaman concesionario, y tú sacas un carro
por unos pesos. Y mensualmente tú lo vas pagando, que es lo que le llaman la letra. Y tanto la casa como el carro te quitan unos seguros que ahora están subiendo, sobre todo en Miami, están disparaditos los seguros. Y hay otra cosa que se da en Estados Unidos, porque miren qué pasa con la sociedad norteamericana. Y yo decía hoy en ese mismo live que yo le deseo los mejores parabienes al pueblo norteamericano. Porque tengo amigos allá. ¿Cómo yo voy a querer? ¿Cómo yo voy a querer que Estados Unidos le vaya mal? O sea, ¿cómo yo voy a querer? Porque me convierto en estos hijos de perra. Me convierto en ellos mismos. No, que les vaya bien. Y que no tengan crisis económica, que le baje, que se termine la guerra y que baje. Y que puedan andar en carro por una simple razón. Viven en una sociedad que fue concebida para andar en carro. Estados Unidos es una sociedad que fue concebida para andar en carro. La pregunta es, ¿y por qué en Estados Unidos no hay trenes rápidos? Hay una película que pusieron hace mucho tiempo en Cuba. Yo era niño. Que era de los trenes rápidos de Japón. Hola, patriota. De los trenes rápidos de Japón. O sea, los trenes rápidos existen desde hace mucho tiempo. Europa, estamos hablando del país, de los países desarrollados. Europa tiene trenes rápidos. Hola, Lionel. La gente de Facebook. China es una explosión lo que tiene China de trenes rápidos. El otro día lo estaba viendo. 365 kilómetros por hora. Una barbaridad. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Que en Estados Unidos están los lobbies automotrices de carros, los lobbies de los aviones, que no te permiten que haya trenes. Déjame ver por qué. No se ofendan aquí en Facebook. ¿No? Entonces, traje 2 vasos de agua. Igual que los lobbies de la farmacéutica no quieren que tú estés sano. Los lobbies de la farmacéutica no quieren que tú estés sano. Es un país concebido para que tú estés eternamente pagando biles. Y está lo otro, que son lo que le llaman, creo, los tolls. En Cuba se llama no se ofendan en Facebook, por favor. ¿Cómo se llama? Que tú tienes que pasar para pasar de los peajes. Tú vas a pasar de tal zona a tal zona, un peaje. Tú vas a pasar de tal zona a cual zona, otro peaje. Y cuando tú sacas la cuenta de la cantidad de peaje que tú pagas en una ciudad donde está concebido que haya un centro de la ciudad y los suburbios, tú te das cuenta al final que tú eres un esclavo. Sí, o sea, la vida en Estados Unidos, yo vivo en República Dominicana, aquí se vive más relajado. Y en Cuba ni hablar, en Cuba viven quitados, como se dice en República Dominicana, quitados de bulla, pasando trabajo ahora mismo por culpa del bloqueo, ¿eh? Pero en Cuba se vive incluso más relajado, la gente tiene más tiempo. Y eso me gustaba, de las cosas que me gustaba de Mujica. Es que Mujica dijo, la vida es tener tiempo. ¿Qué tú haces teniendo 3 trabajos para poder sobrevivir? Y entonces vienen las otras tonterías. Que es que de pronto tú crees que tener buena vida es tener un mejor carro. Para echarle vaina, para comerle los ojos al de al lado. Y hay una competencia entonces por qué cosa es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir es tener tiempo. El buen vivir es tú tener tiempo para, aunque sea como hacíamos en Cuba, con alcohol con limón. Y jugar con los panas. Salir con una muchacha, aunque sea un malecón, a comerte una piseta. Y entonces discuten mucho que si en Cuba hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión. En Cuba hay libertad de expresión plena.
Ahora, tú no puedes usar la libertad de expresión para pedir desde tu país invasión extranjera. Eso ya tú cruzas la línea. Eso ya no es libertad de expresión. Y en Estados Unidos tú cogerías 20 o 30 años en Estados Unidos. Porque eso es traición a la patria. En Cuba, en Burundi, en España, en United States, en todos los países. Hace poco salió ahora le llaman influencer, youtuber. A mí como me catalogan como tiktokero, facebookero, digo yo, que se metió en una zona donde hay un armamento militar que parece que está abandonado ahí y filmó. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que todos los días están saliendo por la televisión, la radio y la prensa diciendo que van a invadir el país. Y tú sales haciéndote gracioso, donde tienen 2 piezas de artillería abandonadas ahí, a hacer creer de que ese es el armamento de Cuba. O sea, incitando a los invasores, porque tú no hay que hablarlo. No hay que hablarlo. ¿En jail? ¿Preso? ¿Bien preso? ¿Por estúpido? Porque tú tienes que estar claro del contexto. Mira, me dicen aquí, filmó y además lo dijo antes de filmar. Y entonces después, suéltenlo, la libertad de expresión. No hablen tanta mierda. Eso no es libertad de expresión. Y que nadie me diga, ¿ustedes quieren saber lo que es libertad de expresión? Vayan a la plaza de Marianao. Mañana es domingo, ¿verdad? A las 11 del día. Para que ustedes vean a la gente despetroncar. Déjame ver quién me había pedido. Para que ustedes vean a la gente despetroncar. Hablando hasta por los codos. Pero nadie pide invasión. Libertad de prensa. Miren. Tenemos ahora mismo comentarios actuales 54. Ahora mismo habían como 50 personas conectadas al Facebook. Aquí 33. Ahorita habían casi 100 personas. Hay aproximadamente 50 medios. 50 medios. El más conocido, voy a decirlo para que quede registrado, Cibercuba. Pero hay montones, el periódico cubano, el otro, Cubayado. ¿Desde dónde ¿Quiénes reportan para esos medios? ¿Pagados por el contribuyente norteamericano o por gente que quiere tumbar el gobierno de Cuba? O sea, adversos totalmente a la institucionalidad de Cuba. Los reporteros están en Cuba y les mandan videos y les mandan fotos y Cuba no se mete en eso. Joanny Sánchez, una famosa bloguera, que le hicieron famosa, pero en Cuba nadie sabía quién era Joanny Sánchez. Joanny Sánchez tiene un periodiquito, un panfleto que se llama 14 y medio, una vaina de esa, que ella lo alimenta desde un piso X en uno de los edificios del Nuevo Vedado. Los edificios esos creo que eran 12 plantas que hicieron el Nuevo Vedado. Joanny vive en uno de ellos. ¿A quién molesta a Joanny? No, y cobren dólares por PayPal. No, que en Cuba no hay libertad de prensa. Ah, no, espera. La prensa, la gran prensa no. Pero por ejemplo, aquí en República Dominicana, donde yo estoy, hola Cruz, ¿cómo tú estás? Donde yo estoy, la gran prensa la controlan los ricos. Aquí, donde yo estoy. Y si te vas para Bolivia, la gran prensa la controlan los ricos. Y si te vas para México, la gran prensa la controlan los ricos. Y si te vas para Honduras, para Panamá, para Colombia, para casi todos los países, la gran prensa la controlan los ricos. Y la prensa mundial la controla esa, Deutsche Welle, France 24, El País, Infobae, O Globo, Clarín, TV Azteca, Televisa, Agencia Reuters, AP, F, Fox, CNN. Eso es una gran pirámide, con centros de poder, con matrices de opinión.
Y tienen para Cuba, tienen un regalito de 50 medios. 50 medios. Y campañas completas. Ahí, con eufemismo. La gente migra de todos los países, pero de Cuba huyen. La gente migra de todos los países, pero de Cuba huyen. Y a Maduro no lo secuestraron. A Maduro lo trasladaron, hicieron una extracción. ¿El secuestro? Dejen los eufemismos y la vaina. Y cuando empiezan a hablar mentiras, a decir mentiras, siempre pongo el caso de el dinero de Maduro, que dijeron aquí. Dijo Pam Bondi, que en paz descanse en su retiro. Ahora creo que hasta le dio cáncer. Pam Bondi dijo que a Maduro lo habían incautado en República Dominicana 700 millones. Y eso fue mentira. Nadie supo esos 700 millones de qué era. No, que entonces hay gente que me dice, sí. Porque le sacaron 2 aviones, 20 millones cada uno, suma, 40 millones. Y una mansión, suma, ponle 30 millones a la mansión. De dólares. 70 millones. Y los otros 630 millones de dólares. Entonces, Pam Bondi miente y vienen todos. Eso está ahí en internet. Vienen todos. Los aviones no eran privados, eran los aviones estaban en un hangar que es privado. Los aviones estaban reparándose. Esto está aquí cerca de donde yo estoy. Estaban en un hangar aquí cerca de donde yo estoy. Uno primero y otro después. Hola, Pavel. Y entonces el mundo entero dio por buena la noticia de que a Maduro le habían incautado 700 millones. No. Y ni hablar, el de New York Times, el Washington Post, todo el mundo. Yo le he cogido mentiras hasta Bloomberg, que mira que yo confío bastante en Bloomberg, en lo que es noticias económicas. Pero todos los días hay que irse más a la fuente, a tratar de chequear la fuente porque la mentira está al trozo. ¿Y quién miente? Las derechas son las que mienten. Las derechas siempre mienten. Ojalá Tami suba, tal vez ella tenga la estadística de los bots que usaban Cast en la campaña de Chile, quienes alimentan las fake news, las campañas denostativas, los ataques, las campañas sucias, es la derecha. La derecha. ¿Cuántas veces en este año, cuántas veces han pronosticado que viene la invasión a Cuba? ¿Se acuerdan los testigos de Jehová? ¿Se acuerdan los testigos de Jehová? Todos los años pronosticaban, hasta que ya dejaron de pronosticar. Porque la gente le perdió. No, ellos constantemente. Pero ¿quiénes son esos? Esos son algunas matrices, alguna gente en Miami, que, sobre todo el Otaola y el Eliezer, y 2 o 3 entes, especímenes de la misma especie. Ahora hay un periodista que, por cierto, es bastante malo. Yo no sé cómo la gente lo ve. Un tal que Pencón, una vaina de esa. Que el tipo es malísimo como periodista, malísimo. Y todos los días aparece con una noticia diferente. Noticia de última. Y tienen a la gente, como ellos, como esta gente en Miami están en la Matrix, todos los días es posponiendo. No. Están ya. O sea, miren, ahora cogieron disculpen la burla. Ahora cogieron un porteavión. El Miño, una vaina de esa. Que el tipo va camino a Desguace. Ustedes saben lo que es Desguace, ¿verdad? Llevas cuánto, mijo, 25, 30 años. Llevas 30 años. Vamos a denunciar a otro aquí. Qué divertido, a mí me divierte eso. Con bullying y acoso, así mismo. Va afuera que va.
Entonces, el portaaviones viene y está haciendo su última travesía. Eso me acuerda la película El último vuelo del Memphis Belle. Una película hermosa, súper recomendada. Que en vuelo sale sabiendo que es el último vuelo porque ya el avión está agotado y debe ser desmantelado. O sea, llega un momento en que los equipos, sea barco, sea lo que sea, llega a un nivel de corrosión que ponerse a arreglar es de... Oh, hola Lugo. Dice Relly, síguete burlando, recuerda lo de Venezuela. Ni voy a comentar eso, pero acuérdate que los 32 que murieron eran cubanos, ¿eh? Y los cubanos de Venezuela no se rindieron, ¿oíste? Los cubanos de Venezuela no se rindieron. Y lo que dicen las malas lenguas es que Trump hizo esto. ¿Oíste? Porque un día se va a contar qué fue lo que pasó. Un día se va a contar qué fue lo que pasó. Y cómo murieron esos 32 pinguses. Pinguses. Imagínate esos 32 que estaban en imagínate esos 32 que estaban en unas cuantas habitaciones multiplicados por 100 y regados en una ciudad. Ellos lo saben. Y voy a poner aquí para que los amigos lo escuchen otra vez. Así es, hicieron un mausoleo en Caracas. Voy a poner aquí para que se escuche otra vez. Para que ahora por Facebook y grabar otra vez. Sí, murieron venezolanos. Gloria a los venezolanos que murieron al lado de sus hermanos cubanos. Ya somos hermanos de sangre. Yo en eso no me equivoco. Voy a poner lo que yo llamo el audio definitivo. Para todos los que creen que va a ser fácil, que una invasión a Cuba sería fácil. ¿Saben quién es? ¿Saben de dónde viene? Funcionarios no hay a tolerar. Ya sabes, que les impongan un cambio de régimen. El pequeño Marco, central de inteligencia. Bueno, aquí tengo a Larry Johnson. Ellos lo van a decir ahora. Larry Johnson, Richter y hay otro man en medio. Vamos a escuchar lo que le pregunta el buen napolitano sobre Cuba. Lo que dicen expertos CIA. Expertos CIA. Sobre una agresión a Cuba. Aquí no hay fantasma, ¿eh? Y estamos hablando de Richter, Larry Johnson, y ellos te lo dicen ahí. Es la opinión de todos los especialistas de inteligencia de los Estados Unidos. Aquí no hay titular, ¿eh? Aquí no hay titular. Vamos a escuchar. Bueno. Y lo que estos expertos de la CIA, o sea, no estamos hablando de chupi, de alguien que se para aquí, no, porque Cuba, no. Gente que incluso estuvieron metidos en Cuba como agentes de la CIA. O sea, estamos hablando de los pesos pesados que están marcando junto con Richard Wolff, Jeffrey Sachs, claro, y otros. Deben ser como 15 o 20. Escobar. Marcando el discurso geopolítico mundial. Y en ese discurso geopolítico mundial parece que hay un consenso. Y el consenso dice que Cuba le ganaría una guerra a los Estados Unidos. Él lo decía también. Sí, claro. Oigan esto ahora. Hola a todos, les habla el juez Andrew Napolitano en Judging Freedom. Hoy es viernes 29 de mayo de 2026. Es el fin del día, el fin de la semana. Es nuestro momento favorito. Es la mesa redonda de la comunidad de inteligencia con Larry Johnson, Ray McGovern y Scott Ritter. Caballeros, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero empezar con Cuba, porque sé que han estado investigándola y les interesa mucho. Ray, tú primero. ¿Están tramando Trump en Cuba? Bueno, necesitan saber que Cuba no es Venezuela. En otras palabras, quieren provocar un cambio de régimen o algo peor en Cuba. Y deberían darse cuenta de que Cuba va a defenderse. Probablemente no tienen el tipo de agentes de influencia que tenían en Caracas. Y un factor que complica es que existe la posibilidad, aunque remota, de que Rusia y China cumplan su retórica
contra esos grandes matones que hacen cosas ilegales. Así que Cuba tiene una historia detrás. Lo último que diré es que los rusos hicieron un trato con Estados Unidos sobre Cuba durante la presidencia de John Kennedy. No invasión, no cambio de régimen en Cuba, a cambio de que Junior Khrushchev retirara esos misiles balísticos de alcance medio de la isla. Hubo un acuerdo paralelo. Nosotros retiramos algunos misiles de Turquía, pero ese fue el acuerdo principal. Probablemente eso pesa mucho en la mente de Rusia respecto a cómo reaccionen ante esto. Larry, ¿hay inteligencia rusa o china? Ese es Larry Johnson. Larry Johnson. Seguro que sí. A Estados Unidos le ha costado mantenerse allí. Y aprovecho para decir que los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, Son una bajo el asociación. liderazgo de Ray, publicaron un memorando anoche. Fue redactado. El redactor principal, Fulton Armstrong, fue en su momento el oficial nacional de inteligencia para América Latina, pero también sirvió en Cuba como oficial encubierto de la Agencia Central de Inteligencia, así que conoce muy bien el lugar. Pero las opiniones que expresó abarcan las de todos nosotros. Lo fundamental para los cubanos es un fuerte sentido de identidad nacional, y llevan 66 años, la vida de todos los que hoy están vivos luchando contra el imperialismo de Estados Unidos. Mira, Estados Unidos nunca perdonó a esos malditos cubanos por deshacerse del crimen organizado, Por mafioso. la mafia judía y la italiana. Delincuentes. Y cualquiera que haya visto El Padrino Segundo sabe que el personaje Hyman Roth representa a Meyer Lansky, un conocido mafioso judío aliado con la mafia italiana. Y eso nos puede llevar a todo el asunto de su papel en el asesinato de John F. Kennedy. Pero esta obsesión de Estados Unidos con Cuba es en realidad una cuestión de venganza por haber tenido la audacia de derrocar a una organización respaldada criminalmente por Estados Unidos. Bueno, Jessica, Batista, Scotty, Sí, Andrés. ¿cuáles serían las consecuencias probables de un gobierno impuesto Oigan por esto. Estados Unidos y diseñado por Rubio en Cuba? Sí. Consecuencias, no creo que se pueda instalar uno. Es decir, las consecuencias serían su muerte inminente a manos de una población que simplemente no toleraría eso. Marco Rubio vive en un mundo de fantasía de su propia creación. Es un mundo de fantasía que se desarrolló en la Cámara de Eco, que es Florida. Hay una gran colonia cubana en Florida, población cubanoamericana, muchos de los cuales remontan su estancia en Estados Unidos a cuando huyeron de Fidel Castro. Eran personas que apoyaban a Batista, involucradas en los casinos y en el crimen organizado, y pertenecientes a las élites económicas y políticas privilegiadas. Mira, no tienen ninguna idea de lo que ocurre dentro de Cuba, no tienen ningún vínculo con Cuba. Viven en sus propios pequeños Little Havana por toda Florida y se sientan La Matrix. a rememorar tiempos que nunca existieron, porque con los años los recuerdos se desvanecen y van creando ideas cada vez más fantasiosas de cómo debería ser Cuba en lugar de cómo es realmente. El pueblo cubano, por supuesto, ha sufrido las sanciones y desea una vida mejor. ¿Quién no querría? Y quizá muchos quieran ver cambios en cómo opera su gobierno, en su composición, etc. Pero ese cambio debe venir desde dentro. No creo que esta isla de revolucionarios vaya a tolerar, ya sabes, que les impongan un cambio de régimen, el pequeño Marco. Quiero decir, los cubanos saben quién es, saben de dónde viene, saben todo sobre él. No respetan a este tipo, no le temen, no se intimidan por él, y desde luego no le tienen miedo a la Agencia Central de Inteligencia, no le tienen miedo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Nombramos un gobierno de algún modo. ¿Cómo los ponemos en el poder? Entramos de noche, arrestamos a Raúl Castro y luego ponemos a estos tipos. No durarían ni una semana. Aquí en este live hay una gente diciendo, vamos a divertirnos un poco y a hacer algunos aclaramientos. Dice Librado que dentro de Cuba hoy ningún cubano cree ya en la revolución. Sin embargo, aquí en Facebook, en la Sierra Girón, en África, nadie se rindió. Así mismo se tendrá que explicar. Ellos, o sea, los comentarios ahora mismo en Facebook, ahora mismo en Facebook, todos los comentarios que estoy recibiendo en Facebook desde Cuba son de patria o muerte. De patria o muerte. Y por otra parte, dice uno aquí, creo que es el mismo, que en Cuba lo que tienen son 4 fusiles.
¿Y cuánto tenían los morenos, los negros en Mogadiscio? ¿Cuántos fusiles tenían los habitantes de Mogadiscio? Hola, ciudadanos. ¿Y qué le pasó a los norteamericanos de Mogadiscio? ¿Cuántos fusiles tenían los talibanes en Afganistán? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tuvieron 20 años los norteamericanos y no pudieron con los talibanes. ¿Cuántos fusiles quedaron en manos de los iraquíes? Después que Bush hijo dijo, hemos prevalecido, misión cumplida. ¿Cuántos? ¿Cuántos fusiles tuvo Fidel y Raúl cuando se unieron en la montaña? 7 fusilitos. Y todavía viene posiblemente un sapingo cubano negando la historia. Negando la historia. O sea, el ejército de Batista, que junto con el de Trujillo eran en ese momento los 2 ejércitos más grandes de Latinoamérica y mejor armados, contra unos barbudos con 7 malditos fusiles. 7 fusiles. Y esta gente vienen diciendo, en Somalia, ahí está el firme. The Black Hawk Down, la caída del halcón negro. Eso fue verídico en los tiempos de Clinton. ¿Cuántos fusiles tenían los iraquíes? ¿Cuántos fusiles tenían los iraquíes? Porque no vamos a tocar el tema de los iraníes. Los iraníes se prepararon 25 años por una guerra y le están dando leña a los norteamericanos, que cada vez que los norteamericanos creen que van a escupir, ellos le dan 2 galletas, rirra, 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 rirra. Y no solo le dan a los norteamericanos, le dan al norteamericano, al que está ahí, el que está atrás de él, el que está al lado, el que está atrás. Entonces, estos sapingos ignorantes, porque ignoran la historia. Y si son cubanos, minimizan su propio valor, su propia historia. Cuando Carlos Manuel de Céspedes se levantó contra España, ¿cuántos machetes tenía? ¿Qué creen que son los pueblos? ¿Qué creen que son los pueblos? ¿Cómo puede ser que se minimicen tanto su propio valor? Es porque son sapingos. Ese que está ahí es un sapingo. Y son cobardes. Se les encoge. Los huevos se le han vuelto una pasa. 2 pasitas. Cobardes. Cuba siempre ha sido de patria o muerte. Cuba tuvo nada más que el slum de la sorpresa de 1898, y eso duró poco porque llegando al Nuevo Mundo, dice el Eguá, ¿por qué te fuiste de Cuba entonces? El Eguá, te tengo una respuesta, me fui de Cuba porque me salió de mis cojones. Oye, tú qué vaina. Y me fui de Cuba porque ahora mira, oye, si estuviera en Cuba tuviera un problema de conexión. Pero como estoy aquí, estoy transmitiendo por aquí y por aquí. Precisamente para romper la Matrix y para dejarles a ustedes nada más que la frontera de venir a cuestionarme el por qué yo estoy fuera de Cuba. Lo único que se les ocurre es decir, ¿y por qué te fuiste de Cuba? ¿Y a ti qué coño te importa? Me vas a pasar un PayPal, me vas a hacer una donación. ¿Qué te importa a ti de mi vida si a mí no me interesa la fucking vida tuya? José, el otro cuestionamiento que me haga, te vas. Y si quieres, te vas desde ahora para no ser bloqueado. Porque vienen, oigan, esta gente se quedan prisioneros. Regresaste a Cuba a luchar, pero ¿tú crees que esto no es lucha? ¿Tú crees que yo estar aquí en este live es fácil? Dime si tú crees que estar en este live es fácil. Esta es la otra guerra. Esta es la otra guerra. El Eguá, otra vez venimos, no cuestionen a las personas, tengan un poco de decencia. ¿Cómo usted va a decir que yo no puedo hablar de lo que están pasando los cubanos si yo regresé de Cuba hace 2 semanas? ¿Cómo? O sea, es que el tema de hoy es precisamente el que los que estamos fuera de Cuba, que los cubanos están regados por una razón u otra. Estamos regados en el mundo entero
estamos en pie de lucha para explotar la Matrix. Estamos en pie de lucha para explotar la Matrix. Y lo único que les queda a ellos es cuestionar a uno de por donde uno vive sin saber por qué uno vive. Por ejemplo, yo me quedé varado en Dominicana, pero no tengo que contarle la historia a nadie porque no le interesa. Porque esta gente, y esa es la otra parte, cuando hemos venido a las redes, no quiero ni mencionar, pero mira, en este live, en este otro live, ahí está Chuchi. Chuchi es cantautor cubano de los buenos, de los buenos, de los buenos. Y es patriota aquí en República Dominicana. Y esta gente son tan pequeños que lo único que les queda es decir, sí, pero tú no estás como me están diciendo ahora, pero no vives la vida entera como el 85% de los cubanos. Es verdad. ¿Y? Porque si lo único que tienen, lo único. ¿Por qué no te vas para Cuba? Qué fácil es vivir en Dominicana y no vivir en Cuba. ¿Por qué no te vas para la sierra? No sé qué. Es lo único que les hemos dejado, lo único. Porque ya con las medidas que está tomando Marco Rubio, que le pasa una mosca por al lado y dice, esa mosca es cubana, sancionada. Ya no pueden decir que no hay bloqueo. Porque hasta el otro día era, no es bloqueo, es embargo. Y había que decirle todos los días, bloqueo por esto. Es bloqueo por esto. Es bloqueo por esto. Sí, Jomón. Soy cubano residente, soy cubano dominicano. ¿Hay algún problema? ¿Estás enamorado de mí? Oye, por aquí y por aquí, cuestionando lo mismo. La única justificación que les ha quedado, la única, es, ¿y por qué tú no vives en Cuba? Hola, Julio César, ¿y por qué tú no vives en Cuba? Ah, qué bueno es. Como si la vida aquí, en República Dominicana, fuera fácil. Aquí se va la luz. Y yo no soy rico. Yo tengo que trabajar. Entonces, ¿cuál es el tema? Hasta el otro día, estaban los Pedro Cercé, los Cao, ¿por qué no? Jaime Bailey, Carlos Alberto Montaner. Aquí en República Dominicana hubo uno que ya falleció, no me acuerdo. ¿Se ve empañada la cámara? ¿Cuál es la cámara aquí? Ya ahora sí. Entonces, ¿desde cuándo Cuba está en apagones? En Dominicana a mí se me va la luz aquí todos los días. A mí se me va la luz aquí en Dominicana todos los días. O sea, si eso es por eso, la doctora Polo, me están diciendo aquí, o sea, hay 2 o 3 gente que la imagen que venden de Cuba es negativa, dictadura, tiranía, pero a quien le meten 6 balazos en la cabeza es a un protestante en Minnesota, no fue en La Habana, no es en La Habana. Yo discutía en un live hoy. Yo no sé por qué joden conmigo cuando saben que yo a quien me ofende lo silencio. Lo tengo grabado, lo voy a publicar, lo tengo grabado, donde el tipo llevó a su hijo a Cuba 14 días a La Habana y en 14 días en los barrios de La Habana no vio un policía. Yo fui desde el día 15 de abril hasta el 24. Y yo no vi un policía. Y viajaba todos los días de Marianao. Marianao es zona caliente. De Marianao a Vedado, todos los días. Y yo no vi un policía. O sea, en Cuba no hay ni policía. Y esta gente dice que Cuba es una dictadura. Que lo que hay es una tiranía. Ayer había uno que decía, esa tiranía que masacra al pueblo cubano.
¿Y esta gente qué clase de televisión están viendo? Masacre en Cuba. Pero la revolución lleva 67 años sin un desaparecido. Sin un desaparecido ni un asesinado. Fusilado sí. Fusilado sí. Incluso familiares míos que lo fusilaron. Pero en Cuba no se ha asesinado a nadie. Lo que vimos en Minnesota nunca se ha visto en Cuba. Lo que hemos visto en Chile de carro tirándole chorro de agua, o lo que vemos en España, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que vemos en Argentina, lo que vemos en Ecuador, o La Vara, de grandes filas de guardias completamente apertrechados con unos escudos grandísimos, empujando y maltratando a la gente que protesta. Eso no pasa en Cuba. Eso no pasa en Cuba, y dicen que en Cuba lo que es una tiranía. Y dice que en Cuba lo que es una tiranía, que hay dictadura. Y el tema es, había unas cuantas gente que tenían las matrices de opinión tomadas, sobre todo en el feudo, porque es un feudo. Miami no es una ciudad, Miami es un feudo. En el feudo de Miami. Y quiero decirle a todos los que no conocen la zona, a todos los que no conocen la zona, Florida está Tallahassee arriba, Miami en la zona atlántica, del otro lado está Cape Coral y otras ciudades, Cayo Hueso. Y más abajo, bueno, hacia arriba está Orlando, un poco más en el medio, está Orlando, está, ¿cómo se llama? Orlando, Miramar, Fort Lauderdale, que me gusta Fort Lauderdale, me gustó, estuvimos allí estuvimos en el evento FITSE, representando a República Dominicana. El igual. Donde único tú ves el cubaneo es en Miami. Miami es una ciudad, y para colmo, no toda, porque tú vas para la zona de, tú vas para la zona de Lincoln Road, que, o sea, en la zona turística, Miami Beach, incluso Lincoln Road y todo eso. Así mismo Abreu, tú no ves cubano. Ahora está Hialeah, hay otra parte de la ciudad que el cubaneo está full. Pero entonces ellos viven en su Matrix, y esa Matrix se ha roto, se rompió la Matrix. Ahora estamos nosotros, que nos conectamos vía TikTok, vía Facebook, en X hay un montón, en Instagram hay un montón, y sobre todo hay muchos cubanos conectados al WhatsApp, a canales de WhatsApp. Pero aquí hay, por ejemplo, yo le voy a poner por arribita. En Facebook yo tengo aquí grupo Cuba, 313,000 miembros, 15,000 miembros, 300,000 miembros, y hay uno por ahí de 500,000 de miembros. O sea, sí, porque te hablan de la libertad de expresión y que en Cuba tú no puedes hablar. Pero Cuba Facebook está repleto cubano, escribiendo todos los días en Facebook y en WhatsApp. Nada de eso está prohibido en Cuba. Y dicen que en Cuba no hay libertad de expresión, que lo que hay es una dictadura. ¿Qué es lo que está pasando? Que la Matrix se rompió. Ya entonces a Otaola le preocupa, a Otaola, a Pencón y a 2 o 3 le preocupa un tal Guajiro, el Guajiro de TikTok, que es un tipo que un día vino aquí con una cámara como estoy yo ahora,
y empezó a decir la otra realidad de Miami. El trabajo que están pasando los cubanos en Miami, hasta con 3 trabajos, sin vida. Y él se atrevió a decirlo, a su forma. A veces con generalizaciones que no me gustan. ¿Y qué ustedes creen que ha pasado? Que en Miami se ha desatado una chivatería. A partir de la semana que viene voy a hablar más de geopolítica, que es lo que me gusta a mí. De Cuba hablaré un día o dos. Me voy a conectar todos los días. En Miami se ha desatado una chivatería. Que están, yo creo, hasta recogiendo firmas para que expulsen a Guajiro de Miami. Esta gente de verdad tiene una dictadura en Miami. Y ahora tienen un montón de chivatos. Y yo no sé qué va a pasar cuando yo me aparezca en el Versalles. Yo no sé qué va a pasar cuando yo me aparezca en el Versalles. ¿Qué van a hacer? ¿Darme golpe? No, que usted hable en contra de los Estados Unidos. Yo no hablo en contra de los Estados Unidos. ¿Quién dijo que yo hablo en contra de los Estados Unidos? Sí. Exponiendo direcciones, cogieron a una muchacha que vivía en Texas, porque era hija, creo, de una militar en Cuba, y le hicieron mierda. Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, y ese nivel de chivatería y de mala leche, ustedes se los miren, la vida. Ustedes saben por qué no estoy poniendo música hoy. Porque en Orlando vivía. Me están diciendo, yo no estoy poniendo música hoy porque como estamos transmitiendo por Facebook bloquea